Feliz domingo, hoy día del Señor. Hoy, como cristianos católicos, tenemos un compromiso, un mandamiento que guardar, que es santificar la fiesta, es ir a misa el domingo a la parroquia más cercana y a compartir con nuestros hermanos que tenemos la misma fe, que creemos en el mismo Dios, que tenemos el mismo bautismo. Pero esta lectura que vamos a compartir, pues nos va a ayudar para cuando lleguen a su parroquia a escuchar la Eucaristía, pues ya tener las lecturas, una reflexión, y así de esa manera pues se va a compenetrar más rápido en lo que es la liturgia de este domingo. Vamos a compartir esta palabra. Del libro del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si usted dice, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, con que es injusto mi proceder, no es más bien el proceder de ustedes el injusto. Cuando el justo se aparta de su justicia, comete maldad y muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos, guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Segunda lectura. Hoy la palabra de Dios nos presenta dos opciones para la segunda lectura. Yo voy a hacer la segunda lectura, la forma breve, de la carta del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busque su propio interés, sino el del prójimo. Tenga los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús le dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se le han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, en el Evangelio, Jesús le dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opina de esto? Y le pone un ejemplo. Y el ejemplo que Jesús le pone a los sumos sacerdotes y a los ancianos es que un hombre tenía 2 hijos.
fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: yo voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Ahora bien, Jesús le hace una pregunta y le dice: ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Pues bien, veamos la actitud de los dos hijos. La actitud del primero y la actitud del segundo. La actitud del primer hijo fue una actitud donde él escuchó al Padre, le dijo sí al Padre, pero luego, cuando ya no estaba con el Padre, su respuesta fue todo lo contrario, porque le dijo al Padre que él sí iba, y así pues contentó al Padre. Pero ¿qué pasó? Después, cuando estaba solo, no fue, se puso a hacer otras cosas y no fue. Y la actitud del segundo fue todo lo contrario. El Padre lo envió, dijo un rotundo no, pero después, cuando estaba solo, se puso a pensar y cambió de respuesta y fue. Pues bien, ¿qué nos quiere decir Jesús a nosotros con todo esto? Que a veces muchos de nosotros podemos tener la actitud del primer hijo. ¿Y cuál es la actitud del primer hijo? Aquel que siempre tiene buenos deseos, pero nunca lo hace, nunca lo cumple. Hay un dicho que dice que el infierno está lleno de buenos deseos, de muchos que quisieron ser buenos, pero nunca fueron buenos, muchos que quisieron ir a misa los domingos, pero nunca fueron, muchos que quisieron ser buenos esposos, pero nunca lo fueron, muchas que quisieron ser buenas esposas, pero no lo fueron, muchos que quisieron ser buenos hijos, pero nunca lo fueron. Es decir, siempre se quedaron con buenos deseos que nunca lo llevaron a la práctica, que nunca lo hicieron obra en la vida. Eso fue lo que pasó con el primer hijo. El primer hijo le dijo al papá: sí, yo voy. El papá pues quedó alegre con su hijo, pero cuando estuvo a solas, pues ese buen deseo que tuvo, ese buen sí que le dijo al padre, simplemente se fue como el humo, porque le faltó lo más importante, le faltó voluntad. Y cuando nosotros en la vida no tenemos voluntad, pues siempre tenga la seguridad que los buenos deseos se van a quedar ahí. Hay muchas personas que tienen buenos deseos: tengo el deseo de hacer un retiro, quiero cambiar, pero nunca lo hacen. Tengo el deseo de cambiar mi personalidad, mi carácter, porque este carácter que yo tengo pues me trae a mí consecuencias, y también pues yo soy en mi casa piedra para mucho por mi estilo de ser, por mi carácter. Yo lo voy a cambiar, pero nunca lo cambia. Por lo tanto, son aquellas personas que siempre se queda con un buen deseo sin practicar, siempre se queda con un buen deseo sin hacer. Por lo tanto, ese tipo de personas pues difícilmente van a cambiar en la vida, porque le falta voluntad, y la voluntad hace que el ser humano se fortalezca. Mientras la segunda actitud del segundo hijo fue diferente. El segundo hijo escuchó la orden del papá, le hizo un rotundo no, le dijo que no, pero cuando estuvo a solas se puso a pensar, se puso a meditar, se puso a reflexionar y comenzó a pensar: bueno, yo vivo en la casa de mi padre trabaja para mí, mi padre me ha dado todo lo que yo tengo, mi padre ha sido para mí pues mi bastón en la vida. ¿Y cómo voy a tener yo esa actitud con mi padre? Y se puso a pensar, reflexionó, se dio cuenta de que se había equivocado, enmendó y fue a hacer lo que el padre le había mandado, fue e hizo el trabajo. Y por eso cuando Jesús le dice a los ancianos del pueblo y también a los sumos sacerdotes, cuando le dice: yo le aseguro que los publicanos y las prostitutas
se le han adelantado en el camino del reino, porque en la primera, de cambio, los publicanos y la prostituta le dijeron un rotundo no a Dios y se alejaron y vivieron su vida a su estilo. Pero ¿qué pasó? Luego, cuando vino la predicación de Juan el Bautista, la predicación de Jesús, ellos escucharon, comenzaron a meditar su vida y se dieron cuenta de que estaban equivocados con su vida y vino en ellos un gran cambio de vida, mientras los fariseos, los escribas, los sumos sacerdotes, que eran personas que tenían muy buenos deseos en la vida, pero no lo cumplían, pues tuvieron la actitud del primer hijo que dijo sí, pero no fue. Y en la vida veremos también algunos santos que en la primera, de cambio, le dijeron un rotundo no a Jesús, pero después meditaron, reflexionaron, vino para ello ese cambio de vida, un San Agustín, ¿sí? Un San Agustín que tuvo un cambio de 180 grados en su vida, porque lo importante en la vida no es decir sí, lo importante en la vida no es tener buenos deseos, lo importante en la vida es tener la voluntad de hacer lo que queremos, siempre y cuando que lo que vamos a hacer es bueno. Si yo digo sí y tengo la voluntad, lo voy a hacer, pero si yo digo sí y tengo una voluntad de papel, tenga la seguridad que nunca lo vamos a hacer. Si yo tengo buenos deseos y tengo voluntad, lo vamos a hacer, pero si yo tengo buenos deseos y tengo voluntad de papel, nunca lo vamos a hacer. El Señor quiere que ustedes y yo tengamos voluntad, el Señor quiere que ustedes y yo seamos personas de fe, personas constantes, personas de cambio, personas que mediten o meditemos, personas que reflexionemos, personas que busquemos siempre en la vida estar creciendo en todos los ámbitos de la vida, en la fe, en la humildad, en la caridad, en la solidaridad, en la amistad, en la humildad. Es decir, que vayamos creciendo en todos los ámbitos de la vida, pero para ello no solamente debemos decir sí, sino debemos decir sí y tener la voluntad para que ese sí sea un hecho. Pues bien, preguntémonos ustedes y yo, ¿en qué renglón me voy a poner yo? ¿En el primer hijo que dijo sí, pero no fue? ¿En el segundo hijo que dijo no, pero fue? Porque muchas veces nosotros en la vida le decimos no a Dios, pero nos arrepentimos y volvemos de nuevo al camino. Ánimo, vamos a ser aquel hombre, aquella mujer que tengamos siempre el deseo de decirle sí al Señor, como dijo la Virgen, sí, he aquí la esclava del Señor, que ustedes y yo tengamos esa actitud, pero que tengamos la voluntad de llevarlo siempre a la realidad y hacer obra, todos esos buenos deseos que podamos tener en el caminar de la vida. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca. No permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdeme a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.